Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y a nombre de Magnética 107.1 FM y del doctor Fernando Maldonado López, de quienes esta extraordinaria idea, le doy la más cordial bienvenida a este espacio que, como siempre le digo, está diseñado por y para usted. Le agradezco que nos acompañe de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en Los Ciudadanos, un programa en donde usted es lo que más nos importa, su opinión, lo que piensa acerca de los temas más recurrentes de nuestro querido San Luis Potosí y obviamente también de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Cuando nosotros escuchamos hablar de números muy por lo regular, estamos condicionados a asustarnos, ya sea porque tenemos deudas, porque nos deben o porque no se nos dan estas cuestiones de las finanzas. Hoy tengo el gran gusto de saludar al contador Sergio Fernando Zavala Castillo. Él, pues la verdad es que es un hombre que si usted le quiere conocer de números, llámele. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien, Raquel. Buenas tardes. Gracias de verdad por acompañarnos. Sabemos que en tu vida tan ajetreada, pues hacerte un espacio para venir aquí con nosotros y a platicar con la gente, pues es complicado. Pero es importante también que entendamos que cada quien desde nuestra trinchera estamos haciendo un esfuerzo para que nuestro país, para que nuestro estado y nuestro municipio pues haga adelante, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para resolver y apoyarnos en cualquier duda relacionada al tema de las finanzas, ¿no? Y entonces, pues, invitar a la gente que si tiene alguna duda, si nos quiere hacer un comentario, pues que nos hable el 128-83-84 y el 128-83-85, prefijo 444. Sergio, antes de empezar a platicar de todos estos temas, a mí me gustaría que le dijeras a la gente quién eres tú y a qué te dedicas. Claro que sí, Raquel. Bueno, nuevamente agradeciendo la invitación. Me presento, mi nombre es Sergio Zavala, soy de profesión contador público. Yo represento un despacho que se llama Asfico, sí, que tiene más de 76 años en el mercado potosino. Sí, yo represento la tercera generación de contadores, ¿sí? Lo inició mi abuelo, posteriormente mi padre, que es actualmente el director, y yo estoy como gerente general del despacho, ¿sí? Aparte de eso, de forma académica, tengo una preparación, soy maestro en impuestos, he estudiado directamente en un campus en Guadalajara, ¿sí? Y también actualmente estoy estudiando Derecho para complementar lo que viene siendo el tema fiscal y todo el tema de las reformas que, sin lugar a dudas, a muchos de los empresarios afecta. Entonces nosotros nos comprometemos con esa parte de la asesoría, ¿sí? Qué importante, de verdad, y has tocado dos temas que a mí me significan mucho. El primero es la importancia de las empresas familiares para el impulso y el desarrollo de los estados y de los países. Y lo segundo, pues, es todas estas reformas y todos estos impuestos que efectivamente afectan y tienen que cambiar muchas veces hasta la forma en la que trabajan estas empresas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, desde luego, Raquel. Aquí una parte fundamental que viene siendo la política económica a nivel del país, que directamente la tiene que emitir el gobierno, ¿sí? Y definitivamente la parte de los impuestos, hay muchos empresarios, o aunque no sean empresarios, que nos asustan, ¿no? ¿Sí? Todos pagamos impuestos, definitivamente. Malamente. A todos nos pega en el bolsillo, directa o indirectamente, ¿no? Desde el IVA, que prácticamente es un impuesto al consumo que todos pagamos en restaurantes, en bebidas, etcétera. Muchos otros impuestos también como el IEPS, ¿no? En ese sentido, nosotros nos vemos comprometidos nuevamente con las empresas familiares, como tú bien lo mencionas, que aquí en San Luis hay muchas empresas importantes familiares, ¿sí? En el asesoramiento de todo este tema, ¿no? Entonces, nuestro servicio es, obviamente, que el empresario entienda la parte de los impuestos, ¿no? No nada más que lo vea como una carga fiscal, sino como un medio de crecimiento para su negocio. Entenderlo para poder aplicarlo y, desde luego,
aprovechar las partes legales que sin lugar a dudas puede ayudar muchísimo a las empresas a seguir creciendo, Raquel. De pronto pensamos que, bueno, algunas percepciones es que los impuestos, como bien lo dices, son una carga muy fuerte para las empresas y de pronto pues pareciera que si no existe una buena gestión es una carga tan complicada que muchas veces termina por desbaratar a las empresas. ¿Cómo ha impactado a ustedes esta parte? Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante, Raquel. Nos hemos encontrado a lo largo de la experiencia, yo personalmente tengo más de 10 años en el medio, y me he encontrado que muchas empresas a las cuales nosotros asesoramos no tienen una correcta planeación. Deja tú lo fiscal, una planeación financiera, ¿no? O sea, un presupuesto de ingresos, un presupuesto de egresos de su negocio. No hay una proyección. No hay una proyección, exactamente. Entonces nos encontramos ante un escenario de incertidumbre del empresario que si tú le preguntas, oye, ¿cuánto esperas vender este año? Pues a veces no tiene ni idea. Entonces ya deja tú la parte fiscal, enfoquémonos en la parte financiera y yo creo que va un tema relacionado tanto obviamente la asesoría como una planeación de un asesor especializado que te vaya llevando de la mano para que tú puedas seguir creciendo tu negocio y que los impuestos no te afecten. Claro. ¿Sí? Y que además encuentres la forma en buscar ese equilibrio y que entiendas pues precisamente cómo comprar y cómo vender, que pareciera una cosa muy obvia, pero a veces no tenemos esta preparación para hacerlo, ¿no? Muchas veces dicen que el secreto está en el negocio, está en la compra, no en la venta, ¿no? Hay que saber comprar primero para saber vender. Híjole, y ahí para Alex que nos está escuchando, nosotros tenemos nuestro canal de TikTok porque pues ahora nosotros ya estamos con la chaviza, como comúnmente se dice, y tomamos estas partes de frases y de cosas que nuestros invitados dicen para ponerlos en este canal. Y lo que acabas de decir es totalmente cierto. El secreto sí está en cómo compras, dónde compras y cómo te va a impactar, ¿no? Porque a veces no tenemos esta preparación. Yo recuerdo, Sergio, ya hace como, tú me corriges, yo creo que más de 10 años, cuando empezó esta moda pues moda, ¿no? Es una tendencia, este ajuste, esta reforma, en donde se pasa a la factura electrónica y luego la modificación de la factura 3.0 o algo así. Sí, toda la evolución. Toda esta evolución de la facturación electrónica. Y a mí me tocó estar en una empresa familiar con una persona que tenía más de 70 años, en donde las facturas, muchos se acordarán, que tú las mandabas a una imprenta. De hecho, la Secretaría de Hacienda te ofrecía, te asignaba folios, tú ibas a la imprenta y te daban tus blogs y tú ya las llenabas a mano. Entonces, esto fue un choque cultural muy, muy grande. ¿Cómo te fue a ti en ese periodo y sobre todo en estas evoluciones que siguen dándose en materia fiscal? Ok, es un punto fundamental, ¿no? La evolución tecnológica en México ha ido creciendo definitivamente de manera importante. Esas facturas, había inclusive la copia rosa para el contador, la blanca y la azul, ¿no? Que todo el mundo recordamos esa parte. Desde luego, el método de fiscalización ha cambiado, Raquel, a lo largo de este proceso. Sí, no quiero hablar en términos muy técnicos, pero desde luego el SAT ha ido evolucionando, eso no queda ninguna duda, ¿no? Digo, todos lo hemos visto en noticias, en el día a día, ¿no? Con nuestras amistades, familiares. La evolución fiscalizadora ha cambiado. Inició, ¿sí? vía unas facturas en papel y fue evolucionando con códigos que tú tenías que escanear la factura, ¿no? Y fue evolucionando al CFDI, la factura electrónica que todos conocemos al día de hoy. Esto, desde luego, ha frenado mucho la economía en un principio. México es un país renuente al cambio. Uy, sí. Muy renuente al cambio. Y más con estas empresas que tienen esta tradición familiar, y te digo, dueños que tienen más de 60 o 70 años que dicen, oye, no, pues esto está terrible, ¿no? Porque ni siquiera sabían agarrar una computadora. Exactamente, fue un cambio, un choque cultural también, definitivamente. Vienen por órdenes también, mucho de la cuestión fiscal viene ya desglosado por órganos internacionales, como es la OCDE, ¿sí? Que ya viene, México pertenece a este organismo. Por lo tanto, nos impone ciertas regulaciones. Si queremos pertenecer a ese organismo, pues dicen, te tienes que adecuar en esta parte, ¿no? México lo adopta, ¿sí? Y es como va evolucionando todo este tema. Pero vemos al mismo punto. México aún no estaba tan preparado en ese momento para ese choque cultural y tecnológico, ¿no? Recordemos que muchas de las empresas ni siquiera tenían computadora, Raquel.
¿sí? Los pequeños Sí, negocios no, era imposible imaginarlo, ¿no? no, todavía llevaban hasta con la libreta, vendí hoy unas papas, ¿no? Exactamente, sí, digo, en la tiendita de la esquina, ¿sí? Entonces, eso fue un parteaguas también para tener la línea de cuáles empresas iban a evolucionar y cuáles iban a morirse, ¿no? Que otras empresas decían, pues hasta aquí llego, yo prefiero que el fisco no me tenga identificado y prefiero cerrar. Mucha gente tiene mucho miedo al SAT, ¿sí? Pero ¿por qué será este miedo? Porque, digo, nosotros nos dicen hasta para hacer un trámite, tienes que ir a sacar tu firma electrónica y ya uno ya hasta lo pone de mal humor. Da de pensarlo. Vas de pensar que ay, tengo que ir a renovar mi firma electrónica o tengo que ir a darme de alta. Piensan que a uno como que lo están observando, ¿no? Esa es la percepción que tenemos todos. Exactamente, digo, desde luego la fiscalización, te repito, ha cambiado. México es un país muy brusco en este tipo de vigilancia, ¿sí? Que el SAT nos quiere tener, te toman tus huellas dactilares, tu iris del ojo, es como si estuvieras entrando a la cárcel. A la cárcel, literalmente, ¿no? Digo, también tiene cosas muy positivas la tecnología. Digo, siento que ahorita, desde mi punto de vista personal, México se encuentra a la vanguardia en el tema tecnológico. Y que tenemos que seguir avanzando tecnológicamente por la facilidad, ¿no? Y que además tenemos estos órganos fiscalizadores y que son en beneficio también de las empresas, ¿no? Si nosotros hacemos una correcta facturación, no solamente de egresos, sino también de ingresos, sería maravilloso, ¿no? Puedes hacer una factura desde el celular ahorita, creo que. Es que estas tecnologías, digo, a veces si se nos queda el celular es como si se nos quedara un brazo, ¿no? Porque aparte ahí tenemos todas nuestras historias de vida. Sergio, vamos a ir a nuestro primer corte. Yo invito a todas las personas que estén viéndonos a través de nuestras redes sociales, que estamos como Magnética FM, a que se queden con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de las cuestiones que más nos importan a nosotros, aquellas que afectan directamente a nuestro bolsillo, nuestras finanzas. Vamos a un corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Les recuerdo que Magnética y Fundación Nikola Tesla, en este esfuerzo de que usted y yo estemos cada vez más cerca, hemos abierto otras redes sociales para podernos comunicar más frecuentemente. Tenemos nuestro canal de YouTube, estamos como Magnética FM. Ahí usted puede encontrar este y todos los programas de Los Ciudadanos y todos los programas de nuestra barra de transmisión. Así es que si usted se perdió el universo del rock, si se perdió el espíritu de Darwin, Sinapsis Libre, obviamente Los Ciudadanos, yo tengo que hacerle comercial a nuestro programa. Ahí usted se mete Magnética FM en YouTube y ahí puede descargar o puede repetir alguno de los programas. También estamos en podcast por si usted dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a correr al Parque Tangamanga o cerca de mi casa, pero quiero ir escuchando algo. Búsquenos, estamos en Spotify también como Los Ciudadanos. Ahí puede estar revisando todos nuestros programas o compartírselos a alguna persona, alguno de los consejos que nos den nuestros invitados. Ya sabe que son invaluables. Sergio, nos quedamos hablando de este miedo que tenemos al SAT y yo creo que mucho de este miedo es por las cuestiones de la corrupción, ¿no? De pronto, pues como buenos mexicanos hacemos a lo que sea por ahorrarnos unos cuantos pesos. ¿Qué nos puedes decir de esta combinación de la regulación versus la corrupción? Bueno, todo el país ha sabido los últimos antecedentes que hemos pasado, ¿no? Como ciudadanos que nos hemos visto saboteados, sí, por varios funcionarios públicos, ¿no? Que están investigando, eso es otro boleto, pero sabemos que existen, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente. En este gobierno, pues una de las principales banderas era esa, ¿no? Combatir la corrupción. Aquí en el tema fiscal, nosotros como empresarios, como asesores de los negocios, afortunadamente sigue existiendo, ¿no? Y te estoy hablando, Raquel, que desde las citas del SAT que estábamos comentando ahorita, que es imposible sacar una. Y más en estos tiempos de pandemia. Ya luego vamos a hablar de la pandemia y cómo nos ha afectado. Exactamente, pero partamos desde la vuelta de la esquina, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Desde una cita para el SAT, es todo un tema, ¿no? Y partiendo desde ahí, las facultades del SAT, al momento de que nos puede auditar, pues hay de todo, Raquel. Hay funcionarios que comparten la ley
pues cómo es con los procedimientos que tienen que ser, y hay otros funcionarios que desafortunadamente buscan siempre la ventaja de arreglarlo ahorita y como ya sabemos que se pudiera arreglar las cosas, ¿no? Ayúdame para ayudarte. Ayúdame para ayudarte, exactamente. Entonces, más que el temor de los empresarios, además que es un tema cultural, volvemos al mismo tema, ¿sí? Un tema cultural de que el empresario debe de acatar la ley. La evasión fiscal es penalizada, es un delito. O sea, no tenemos ni la menor duda de eso. Entonces, en nuestra opinión, nosotros debemos de acatar como ciudadanos el pagar impuestos. Tenemos que hacer la cultura de que el ciudadano mexicano, el empresario, tiene que pagar impuestos. Partamos de esa cultura, de esa obligación que tenemos como mexicanos. A mí lo que sí me llamaba mucho la atención, digo, yo tengo de profesión ser comunicóloga, tengo una maestría en administración de empresas, y una de las partes en donde me dieron clase era esta parte en donde no se nos asesora de manera correcta por lo que tenemos que facturar para nuestro propio beneficio. A veces de pronto pagamos demasiados impuestos porque desconocemos qué podemos facturar y qué no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo puedo facturar hasta el maquillaje y digo, a veces las mujeres gastamos pues bastantito dinero en maquillaje, pero no nos dicen, oye, tú puedes facturar tu ropa, puedes facturar tus zapatos porque pues los necesitas para tu ejercicio diario de tu trabajo, puedes facturar la ropa. No se nos asesora de manera correcta. Entonces de pronto decimos, oye, yo gano 3 pesos y estoy pagando 2.50 de impuestos, pues como que no tiene muchísima lógica. Exactamente, es un círculo vicioso entre la desconfianza del ciudadano porque no sabe a dónde va a parar su recurso, ¿no? Eso, más súmale la corrupción, más el desconocimiento, más la falta de asesoría, pues entramos en un problema serio a nivel económico fiscal, ¿no? Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, nosotros como asesores contables, todo el mundo necesita un contador, por lo menos de asesoría por lo menos irlo a visitar una vez cada 3-6 meses, Raquel. Sí, claro, todos los que tributamos cada bimestre. O cada bimestre, en cuanto a los de RIF, ¿no? Nos duele. Sí, en materia fiscal, todos los que construimos tenemos que tener por lo menos los ámbitos fiscales puntuales. ¿Qué puedes deducir? Prácticamente hay un artículo 27 de la Ley de Impuesto a la Renta que te dice todo lo que sea estrictamente indispensable. ¿Sí? Tiene que ser estrictamente indispensable para la obtención del ingreso. Partamos desde ese punto. Bueno, si usted quiere facturar que la cerveza y eso, digo, no, eso es indispensable para la fiesta, pero no para el ejercicio profesional, ¿no? Exactamente, y desafortunadamente hay muchas personas que por desconocimiento, por falta de asesoría o etcétera, ¿sí? Facturan inclusive el súper, Raquel, facturan viajes que a lo mejor no son relacionados con los viajes de la familia, pues, claro. ¿Sí? Y eso, lejos de traer un beneficio fiscal, puede traer una repercusión, ¿sí? Porque existe un término fiscal que se llama discrepancia fiscal, en su artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta, que dice cómo puedes gastar más de lo que tú ganas, ¿sí? Si tú facturas que ganaste 5 pesos y facturas el súper, la gasolina del vecino, los gastos del celular de tu mamá, etcétera, y tienes gastos de 15,000, pues obviamente hay una diferencia negativa, ¿no? Sí, porque te toman como que no estás reportando lo que realmente ganas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esas partes que de pronto nosotros decimos, es que quiero tener mi IVA a favor. Pero digo, a veces yo tengo una amiga que dice, no te preocupes, tú con tus ingresos no existes para el SAT. O sea, todavía si facturaras 2 millones de pesos al año existes, pero pues claro que no es así, ¿no? De pronto hay revisiones que llaman la atención. Sí, digo, me ha tocado ver revisiones que el SAT se pelea por 6,000 pesos. O sea, dices, le va a salir más caro el papel y el abogado que pelearlo, ¿no? Pero sí me ha tocado ver casos de ahí, obviamente hasta arriba montos millonarios, sí, pero bueno, aquí es la fiscalización es para todos, no hay excepciones. Y de pronto también yo recuerdo mucho el caso de Laureano Brizuela. Un saludo para las fans de Laureano Brizuela, que él sentó un precedente o fue puesto en el ojo del huracán precisamente para como dar una lección a todos los artistas y dar una lección a la gente de que nadie está exento de pagar impuestos y de llevar una fiscalización. Sí, el gobierno federal cada determinado sexenio
siempre ha venido manejando, ya desde hace algún tiempo, una figura pública que la fiscaliza, ¿no? Paquita, la del barrio, futbolistas, etcétera, ¿no? Paquita, la del bar, la recuerdo cómo lloraba. Sí, entonces, es una práctica que en mi criterio el gobierno federal ha interpuesto para dar a conocer que sí hay fiscalización y que sí les tocan a ciertas personas, ¿no? Sí, entonces Enrique Guzmán actualmente este año o el pasado también fue objeto de fiscalización por parte de la autoridad. Entonces... Bueno, el loco Valdés ya hasta se murió y nunca se resolvió su problema con Hacienda. Exactamente, digo, eso lo hacen en mi criterio para dar a conocer que sí hay fiscalización y que sí hay autoridad. Entonces, pues el mensaje, yo creo, Sergio, que hay que decirle a la gente es que estemos en orden, ¿no? No a veces por ahorrarnos unos pesos de pronto, pues nos vaya, como dicen coloquialmente, nos vaya a caer Hacienda y nos haga invertir algo que es mucho más preciado, que es el tiempo, ¿no? Porque de pronto son estos trámites burocráticos de estar ahí siempre al pendiente de qué nos vayan a decir. Exactamente, digo, ahorita las consecuencias fiscales de no hacer bien las cosas, Raquel, te pueden llevar desde cancelar tus sellos digitales, sí, es decir, que ya no puedas obtener ingresos y tú sabes que sin ingresos pues se acabó el negocio, ¿no? Así de sencillo. No puedes hacer absolutamente nada. Hasta congelarte cuentas, embargos, ir en contra de responsabilidad solidaria de socios, en fin, ya definitivamente el SAT tiene muchísimas armas para detectar y más que nada infraccionar evasiones fiscales, ¿no? Desde ese punto partimos. Yo recuerdo mucho a una amiga que nosotros no lo entendíamos hasta que ella nos lo explicó con peras y manzanas, así como tú nos lo estás diciendo, que nosotros le decíamos, ¿por qué compras el papel de baño aquí si es mucho más barato que lo compres en esta parte? Yo te paso los datos, mira, ten. Y ella me decía, mira, la diferencia de que yo lo compre acá, que a lo mejor me cuesta 15 o 20 pesos más, es porque allá donde me cuesta 15 o 20 pesos menos, no me dan una factura. Y a lo mejor si me la dan, yo tengo que pagar un IVA o, en fin, me sale mucho más caro. Entonces yo prefiero comprar en un negocio establecido, si afecta a lo mejor al pequeño contribuyente, a la pequeña empresa, pero a lo mejor esta empresa no está bien dada de alta. Entonces yo no me voy a meter en bronca. ¿Por qué pasa esto? Acabas de dar un punto fundamental de la economía mexicana, ¿sí? Más del 60% o inclusive más de la economía es informal, Raquel. No pagan impuestos, a lo mejor hay muchos puntos ambulantes y volvemos al tema, falta de cultura del mexicano de querer pagar impuestos y estar en regla, ¿sí? Entonces, desafortunadamente la competencia no es leal, ¿sí? No es lo mismo un establecimiento que no paga impuestos, que no da de alta a sus trabajadores ante el Seguro Social, pues no puedes competir contra una empresa que sí lo hace, ¿sí? Porque los costos obviamente no van a ser lo mismo. Entonces ya desde ahí estamos ante una competencia que no es pareja. Y que pues tú tienes que cuidar la empresa, ¿no? Y aparte también tu trabajo, porque si tú a lo mejor dices, me voy a ahorrar 10 pesos, pero no puedo comprobar que gasté esto, pues me meto yo en broncas y meto en broncas a la empresa. Así es. Sergio, vamos a nuestro segundo corte. Yo la verdad estoy impactada porque tengo aquí una lista de todo lo que yo quiero hacer con mis finanzas. Entonces, espero que la gente que nos esté escuchando, si tiene alguna duda, decir, oiga, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Márquenos, de verdad. Si no lo alcanzamos a revisar en este programa, te lo vamos a dejar de tarea. Claro para que sí, nos apoyes con la gente. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo nuestras líneas aquí en el estudio. Estamos en el 128-83-84 y el 128-83-85. Póngale usted el prefijo 444 porque si no, pues ya saben, no nos podemos comunicar. Si usted está en su oficina y quiere estar escuchándonos, acuérdese que nuestros teléfonos celulares funcionan nada más con sus audífonos como un radio común. O si no, pues puede sintonizarnos en su computadora. Pone usted www.magneticafm.com. Esa es nuestra página oficial y ahí usted puede encontrar nuestra señal 24 horas del día. Sergio, nos quedamos hablando de la informalidad que ahorita pues impera y en estos tiempos de pandemia pues yo creo que creció muchísimo más, ¿no? Exactamente, lejos de que el gobierno federal fue muy criticado el año pasado, ¿no?
por no dar apoyos. Tiene 3 años. Allá me está volteando a ver Sofi muy fea. Ya va a decir algo. Digo, este no es por tema político, pero estamos hablando de la política fiscal, ¿sí? Y el año pasado, pues... Me interesa. Sabemos que la economía mundial se vio trastornada por esta pandemia, y la economía mexicana apenas está sufriendo un efecto, Raquel. O sea, esto es el inicio de apenas un efecto que se va a ir dando todavía. Todavía no estamos en el punto del iceberg del efecto económico y fiscal. O sea, ¿va a ser un efecto positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? Falta algún proceso. En mi punto de vista, toda la economía todavía no llega de golpear mucho esta parte. Te lo comento porque el día de ayer tuve oportunidad de estar asesorando una empresa, y me decían, aquí de la zona industrial, me decían, es que la economía está muy mal. Tengo que hacer varios parones de la empresa porque no está funcionando, ¿sí? Entonces, esto que dice que todavía sigue con los efectos, o sea, todavía no vemos todavía, como te repito, la punta del iceberg de esta consecuencia, ¿no? Cuando empieza esta pandemia y los primeros 1, 2, 3 meses, aquellas empresas, tanto familiares como las grandes empresas de rubros no esenciales, pudieron ir sobreviviendo, pero después, conforme iba pasando el tiempo y veíamos que la pandemia, lejos de detenerse, iba en incremento, pues muchos criticamos esta falta de apoyos fiscales, sobre todo para las empresas, porque pues al no haber ingresos en una empresa, pues lógicamente pues no puedes cubrir todos tus gastos fijos, no puedes invertir, porque pues ¿para qué compras más zapatos si la gente está encerrada en sus casas y ya no usa zapatos? Bueno, hay gente que no usa zapatos aunque no haya crisis, anda descalzo. Bueno, lo digo por aquí por una persona que estoy bien. Pero cuando no hay ingresos, ¿cómo le haces tú para sostener estos gastos? Entonces muchas personas criticamos esta parte en donde el gobierno no hizo estos apoyos, en donde pudieran hacer alguna cuestión de no cobrarte impuestos o de brindar un apoyo. ¿Era factible hacer esto, Sergio? Era factible y es súper necesario, porque si no volvemos al tema de la informalidad, ¿no? Muchas empresas decidieron dar de baja a los trabajadores con tal de bajar costos de seguro social, no facturar, o sea, eso sucede, ¿sí? Uh-huh. Con tal de no pagar impuestos, muchas veces el empresario 1000 veces prefiere pagar la nómina, Raquel, a pagar impuestos. ¿Sí? Claro. O sea, no nos queda de otra. Y es que no está descabellado. Yo recuerdo que trabajaba en una farmacia y de pronto los sueldos, haz de cuenta, eran 10 pesos y los impuestos eran, por ejemplo, en el IMSS, y los impuestos sobre la renta, y el 2.5 que ahora que es nómina. 3, ¿ya es 3 o es 2.5 sobre nómina? Entonces tú veías como súper dispar, ¿no? De pronto dices, pago más de impuestos y de seguro social que lo que le pago al empleado. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, desde luego el gobierno federal faltó apoyo, faltó ese acobijado al empresario para que pudiera seguir caminando la economía, ¿no? El efecto ya lo sabemos, la informalidad. Muchas empresas pequeñas y medianas tuvieron que regresar a la informalidad, ¿sí? Entonces, volvemos al tema, o al círculo vicioso. Ya no había competencia leal contra las empresas que sí trataron hasta lo que más pudieron de llevar todo conforme a la regla, Raquel. Entonces, te repito, siento que ahorita la economía va apenas otra vez reincorporándose, pero con muchos altibajos, de manera muy intermitente, ¿sí? En la economía hay meses muy buenos, hay veces muy malos. Me toca ver la parte financiera de varias empresas de diferentes sectores, automotrices, comerciantes, de servicios, etcétera, ¿sí? Y todos traen unos movimientos financieros muy, muy extraños, obviamente por el comportamiento, muchas variantes, un mes muy bueno, otro muy malo, y no hay una constante ahorita, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, al gobierno federal le faltó ese apoyo, ¿no? De fiscalización, de decir, esta parte te la exento, esta parte págame después, o sea, me lo vas a pagar, pero te doy una prórroga de no sé, ¿sí? Ver los medios para obtener una respuesta de la reactivación económica del país. Porque pues la recaudación, corrígeme tú, no fue la misma tampoco para la Ha sido peor la fiscalización, ¿sí? ¿No? Ha sido peor la fiscalización. El próximo 9 de septiembre sale el nuevo paquete económico y fiscal para el próximo año, y viene con mayor cambio de fiscalización. Cada vez es mayor la fiscalización del SAT.
¿sí? Qué miedo. Parece que entre un panorama más complicado económicamente, el fisco sigue poniendo más en cintura a los contribuyentes. Y desgraciadamente, pues afectan mucho también, pareciera que no, pero a las pequeñas empresas, porque serían las que, pues, son las que tienen más forma de observar. Eso es lo que a mí me da esa percepción. Son más vulnerables, Raquel, viven al día, o sea, literalmente Sí, viven al día. Más presión fiscal. Más presión, si no pagas el seguro social el día 17, el día 18, ya los tienes ahí, o sea, no te dan chance de respirar realmente. Nada. Entonces, y no te perdona nada, o sea, el gobierno federal no te perdona absolutamente nada. Sí, entonces entramos entre un coraje con el gobierno, un coraje con las autoridades de por qué no nos ayudan a activar esto de manera más adecuada, ¿sí? Y que se pongan también del lado del empresario, ¿sí? Hay un impuesto que a mí la verdad se me hace muy absurdo. Tú me vas a corregir porque tú eres el experto. El 2.5 sobre nómina. O sea, yo tengo que pagar un impuesto porque tengo empleados. O sea, es tan ilógico e irracional. Es correcto. Es uno de los pocos países a nivel mundial, Raquel, que el empresario tiene que pagar impuesto por dar empleos. Así es la ley, así es la normatividad con tal de que Pero qué tontería, ¿no? En lugar de dar incentivos, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, de incentivar al empresario que siga creciendo la empresa, que parece que le quieren reducir costos. Aumentar costos al empresario. O sea, tú estás ayudando a activar mi economía en mi estado, en mi país, en mi municipio, y tú me tienes que pagar porque tú me estás ayudando. O sea, es como una tontería. Es una tontería y desafortunadamente las empresas, las pequeñas y medianas empresas, no pueden con esa carga fiscal, Raquel. Es muchísima la carga fiscal que tienen. Y entonces propicia este tipo de presiones fiscales, propicia también a que las mismas empresas y los mismos empresarios busquen mecanismos para poderse ahorrar eso. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo voy a decir que les pago menos para poder pagar menos de impuestos y mejor ese dinero se los doy a mis empleados. Es correcto, si entramos a un círculo, otra vez al círculo vicioso de la evasión fiscal, que es delito, ¿sí? Pero sin embargo, muchas veces la autoridad... Que no justificamos, no se justifica, sin embargo la autoridad no nos da otra opción de, bueno, pues ¿qué arma me das, no? Entonces el empresario siempre va 2 pasos adelante. Esa es la realidad. Y más los mexicanos. Claro. Nosotros como mexicanos... No conquistamos el mundo porque no queremos. Es correcto. Nos vamos 2 pasos más adelante en ese tema y siempre el SAT va atrás de nosotros fiscalizando y corrigiendo nuestras conductas. Pero lo que no entiende la autoridad es que si ellos se pusieran a ver desde el punto de vista hacia el futuro, lo que el empresario realmente necesita, pues estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Pero siempre va a corrección y error, corrige. ¿Y sabes cuándo va a acabar esto? Jamás. Nunca va a acabar esto. No, yo me acuerdo mucho, Sergio, cuando tú empezó esto de la facturación electrónica y podías facturar desde el portal del SAT, que pareciera bueno, era horrible, porque primero que entrar a la página, ¿no? Y ya que tú estabas en la página, era tan complicado porque ni siquiera te explicaban bien o te decían, aquí está todo el catálogo, revísatelo todo, o sea, y el que te acomode más o menos, eso es lo que tú puedes facturar. Y luego otro concepto, eran tantas cosas que una persona que no tenía conocimientos y que llevaba, voy a decir entre comillas, llevaba su contabilidad porque tú hacías tus facturas y luego ya, pues a lo mejor tenías tu contador, y él te llevaba toda la parte de las declaraciones fiscales, pero tú hacías tus facturas. Era tan complicado. Sigue siendo, sigue modificándose esta Qué terror, ¿no? Lejos de que la autoridad facilite el ejercicio económico del país, lo pone cada vez más complicado, ¿sí? Y desafortunadamente más carga administrativa para el empresario. Oye, pues revísale a tu proveedor que te dé la opinión de cumplimiento y el pago del seguro social. Oye, pero yo tengo que trabajar, o sea, yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que salir a vender, ¿sí? Pero no, nos ponen más cargas administrativas que desafortunadamente el empresario tiene que contratar a una persona específicamente para lo que dice el SAT, tal cual, independientemente del contador. Yo es otro costo que el SAT nos pone hacia nosotros. O sea, hay empresas que tienen departamento de revisar facturas literalmente. Entonces imagínate la carga económica. Yo recuerdo mucho y le mando un saludo al señor Armando Acosta, contador público también. Y él, dueño de una empresa, y él decía,
se enojó demasiado con una fiscalización que le hicieron, porque de pronto, bueno, él se dedicaba a la cuestión de los medicamentos y tenía una farmacia, y de pronto cayó Hacienda a hacer una revisión. Entonces había productos que no se movían y nos pedían las facturas, pero ese producto tenía, te lo voy a decir, como 15 años que lo había comprado. Entonces imagínate, pues dame la factura, y tú dices, o sea, ¿dónde quedó esa factura? ¿Sabes? Yo estoy obligada a guardar mi papelería. Ahorita creo que son 5 años, antes 10. 5 y 10, dependiendo de muchos casos. Pero imagínate, o sea, y la multa fue como de 17,000 pesos. Y tú dices, esas cosas me costaron 200 pesos y porque ya no sé ni dónde quedó la factura, ahora pago 17,000 por esta intransigencia. Sí. Digo, hay varios tipos de infracciones, hay ciertas temporalidades, por ejemplo, hay ciertos documentos, Raquel, que tienes que guardar para toda la vida. Sí, entonces, O sea, imagínate las facturas esas de hace 10 a 20 años. Y luego ahora que regresemos al corte, porque vamos a ir a nuestro último corte, quiero que nos platiques a la gente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros vemos muchas ofertas en los centros comerciales de ropa que tú dices, oye, ni siquiera el hilo cuesta 5 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué la dan tan barata? No lo entiendes. Porque esa es una de las grandes incógnitas. Vamos a nuestro último corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en ya el último corte de Los Ciudadanos. Gracias de verdad por acompañarnos de lunes a viernes. Su opinión y su participación, como siempre, es muy importante para nosotros. Sergio, antes de irnos al corte, yo te preguntaba eso porque a mí la verdad me pone hasta temblar la ardilla de me gira y digo, ¿cómo? O sea, si el hilo cuesta 10 pesos, ¿cómo van a venderme una blusa en 5 pesos? Okay. ¿Qué pasa esto? Existe una parte, uno de los gastos que tú puedes hacer como empresa es el costo de venta, ¿sí? Y el costo de venta, tú lo puedes efectuar hasta que se vende el producto. Es decir, hasta que sale de la tienda, tú puedes deducir lo que a ti te costó, Raquel. Es decir, vamos a un ejemplo práctico. A mí el hilo me costó 10 pesos hace 3 años, ¿sí? Pasa la época, se va actualizando el mercado, ¿sí? Y entonces hay más competencia, lo que tú quieras. Entonces al precio de mercado, eso que yo podía valer, o que compré en 10 pesos, y ahorita vale, en precio de mercado, a lo mejor vale 5 pesos, ¿sí? Entonces para yo no quiero, pero yo sé que no lo voy a vender, ¿por qué? Porque ya hay otros productos, ya hay miles de cosas más adelantadas. Entonces yo fiscalmente, para apoyo decirle al SAT que me haga deducible esos 10 pesos que yo pagué, lo tengo que sacar de mi almacén o de mi tienda, como sea. Uh-huh. ¿Sí? A valor de reposición, así se le llama. Entonces yo por eso lo vendo en 1 peso o 2 pesos. Pero realmente deduces los 10. Exacto, la diferencia. Por eso lo hacen las empresas. Ay, bueno, síganlo haciendo porque nos gustan mucho sus remates. Porque es un tema fiscal, porque si no le sale más caro tenerlo en el almacén. Yo te hago esta pregunta porque de pronto las empresas, esto que te decía yo de estos productos que le costaron esta gran multa por no tener la factura, muchas empresas, las pequeñas empresas no lo saben. Y entonces dicen, a ver, ¿yo cómo te voy a vender algo que más barato que a mí me costó 100 pesos? ¿Por qué lo voy a vender en la mitad? Estoy perdiendo. En realidad, pues no están perdiendo porque ya no va a salir ese producto. Entonces lo único que te está generando, pues es este famoso impuesto por el inventario, ¿no? Exactamente, sobre el inventario que tú te quedes, pagas se considera como un ingreso, ¿no? Como se le resta al costo. Entonces, entre menos inventario tengas, para entrar en tanto tecnicismo, entre menos inventario tengas, mucho mejor, ¿sí? Entonces, volvemos de esa partida de recuperar el precio de recuperación, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Esto, a lo mejor lo sabes tú, muy probablemente, tú lo sabes. Uh-huh. No, a lo mejor no, tú lo sabes. Pero hay empresas grandes que también lo entienden, que lo hacen, que es un ejercicio cotidiano, pero volvemos a lo mismo. Las pequeñas, las MIPYMES, no lo saben. Y entonces tienen almacenes con cosas viejísimas que les están generando. ¿A qué voy yo con esto? ¿Por qué de parte de las autoridades, sabiendo estas cargas fiscales y esto que muchas veces quien emprende un negocio, pues de lo que sabe es de lo que está vendiendo, ¿no? O sea, yo soy experto en hacer churros, yo soy experto en hacer tacos y a lo mejor ni el hacer churros y el hacer tacos no me da para irme a capacitar. ¿Por qué no generar estos espacios de capacitación que a lo mejor no que no le cuesten, pero que le cuesten poco?
Fíjate que estás hablando de un tema muy importante, Raquel. Por lo menos me acuerdo que antes de la pandemia, la Secretaría de Hacienda sí daba capacitaciones. Sí, a mí me tocaba ver a pequeños contribuyentes de imprentas que estaban cerca de ahí del SAT, por el Mercado Hidalgo, etcétera, que eran imprentas que iban a capacitarse al SAT, ¿sí? Que les daban las capacitaciones ahí. Entonces sí, definitivamente sí hay medios, inclusive en el SAT, si tú te metes a la página de YouTube, en la página directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, del Servicio de Administración Tributaria, sí hay varios videos de tutoriales, ¿sí? Donde ellos te van a explicar de cierta forma, obviamente no todo, pero sí te van a explicar varios procedimientos en materia fiscal. Sin embargo, recordemos que la materia fiscal en México, Raquel, es autoaplicativa. O sea, el SAT no me tiene que explicar a mí. Yo tengo la obligación de aplicar la ley. Así es como funciona aquí en México. Entonces, nuestras recomendaciones, aunque sean muy pequeñas empresas, que busquen un asesoramiento oportuno y puntual para este tipo de cosas, ¿sí? Que sin lugar a dudas se van a ver beneficiadas a corto, mediano y largo plazo. Que hay muchos espacios también, pero volvemos a lo mismo. Muchos de los empresarios no le ven esta utilidad, no por otra cosa, sino porque tienen que desembolsar. Y volvemos a otro impacto, ¿no? Es correcto. Sí, también cuando un empresario tiene que considerar esa parte de la autoaplicación de la ley y también el conocimiento. O sea, el empresario tiene que saber conocer la ley, ¿sí? Obviamente no quiero que sea contador, porque también tiene que atender su negocio. Claro. Sí, pero que busque... Sí, porque atiendo o hago... Exactamente, eso, ¿sí? ¿No? Pero busque el asesoramiento contable o fiscal, porque ahorita la repercusión fiscal, ahora sí te va a salir más caro el desconocimiento que haber invertido algo a un asesor. Considero yo, Sergio, tú corrígeme como siempre, creo que en todas las carreras, digo, lo vemos muy superficialmente, pero creo que desde la secundaria, de la preparatoria, la universidad, y obviamente pues cada carrera es independiente y sobre todo pues estas que están muy enfocadas a la contabilidad y a las finanzas, pero sí considero que desde muy pequeños tenemos que tener esta educación financiera, que muchas veces nos podría apoyar para que nosotros tengamos finanzas sanas personales y que si nos dedicamos al emprendimiento, pues sea de una manera más satisfactoria. Sí, desde luego. Nosotros estamos completamente de acuerdo con ese punto de vista, Raquel. Falta el tema empresarial en México, falta mucha educación empresarial, muchísima. ¿Sí? Hay muchos emprendedores que se les admira porque se avientan y van. ¿Sí? Y a lo mejor les cuesta mucho en ese inicio del estira y afloja pues me costó muchos golpes, ¿no? Pero ahí van. Pero volvemos al mismo tema. Si tienen una base desde la universidad, una buena preparación fiscal, de qué impuestos debes de pagar. Oye, yo voy a ser arquitecto. Pues por lo menos que salgan de la carrera con la idea de qué impuestos tienen que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso impacta en sus costos. Sí, tenemos que revisar las currículas de cada una de las profesiones, porque precisamente digo, yo no recuerdo, ahí a ver si no me escucha algún maestro que a lo mejor sí me lo dijo, pero yo no recuerdo de verdad que a mí me hayan dicho, bueno, tú cuando seas profesionista puedes ejercer tu vida profesional a través de estas figuras fiscales, ¿no? Y tú tienes que deducir impuestos y esto va a ser lo que va a ser dependiendo del rubro al que te vayas a dedicar. O vamos a darnos una vuelta al SAT para que veas de dónde te tienes que dar de alta. Eso no pasa. No pasa. Desafortunadamente hay muchas empresas que, de las 5 empresas que se van creando en el año, 4 mueren. O sea, nada más una va sobreviviendo cada 5 años. Y con un gran costo. Y con muchos golpes financieros que se pudieran haber evitado si se tiene una correcta base del conocimiento contable y fiscal básico. ¿Sí? Para tú poder competir a nivel nacional con las demás empresas y obviamente si tienes aspiraciones a hacerlo a nivel internacional como queremos que sean los empresarios mexicanos, esta es una parte básica. Fíjate que yo tengo la oportunidad, siempre hago mi comercial, de dar clases en la universidad, precisamente en la Facultad de Contaduría. Y yo recuerdo mucho que los chicos estaban en ese entonces en segundo o en cuarto semestre, no lo recuerdo bien. Y me decían, es que nosotros llevamos contabilidad, pero nunca hemos hecho una factura. Y yo decía, hasta me limpiaba los ojos, decía, ¿cómo?
Nunca hemos hecho, o sea, no sabemos a dónde meternos para hacer una factura. Entonces, yo daba en ese entonces de investigación, para los que les gusta mucho la metodología de la investigación, y yo les dije un día, el viernes acuérdenme porque tengo que hacer unas facturas y en lugar de darles la clase, nos vamos a poner a hacer facturas. Bueno, ellos estaban de verdad emocionados y luego volteaban y decían, qué horror, cada vez que hace una factura tienen que hacer todo eso. ¿A qué voy con esto? Damos por hecho que hay muchas cosas que a lo mejor sabemos hacer balances, digo, en la cuestión de los contadores llevamos la fiscalización, pero la parte de los trámites, la parte de enfrentarte a estos modelos burocráticos que siguen actualmente, la damos por hecho. Sí, exactamente. Afortunadamente siento que hay muchas oportunidades, ¿no? Siento que el plan académico de la carrera como de contador público, entre otras, necesitan una actualización porque el mundo cambia. Ya no es el mismo mundo que hace un año. No. Ya hay muchos temas o trámites en línea desde la pandemia que ya son y que van a ser así, siguiendo así, y que la gente desconoce. Sí. Y que es una de las profesiones o de las carreras, yo creo que más cambiantes y que son de las que te tienes que estar actualizado. Digo, si tú eres un contador y no te volviste a parar nunca a hacer una capacitación o un diplomado o combinarlo como en tu caso que dices, sabes que yo me estoy dando cuenta que lo fiscal necesita forzosamente ir de la mano del derecho, ¿no? Es correcto. Sí, la capacitación continua como contadores y abogados sabemos que nuestra carrera nunca termina de aprenderse, ¿no? Cada mes, cada 2 meses sale una reforma y que tenemos que estar actualizados sin lugar a dudas. Sí, entonces el compromiso también para los alumnos que te están escuchando es que hay que estudiar y más que estudiar hay que ponerlo en práctica. La contaduría es una técnica, Raquel, no es una ciencia, es hacer las cosas. Sí, como mucho por eso se llaman disciplinas, ¿no? Porque siempre tienes que estar ahí, puntual, buscando. Exactamente. Entonces, también hay que tener en consideración que en el ámbito fiscal ha cambiado mucho, se ha seguido evolucionando y lo va a seguir haciendo, Raquel. Entonces, mi comentario sería, puntualmente, hay que seguir preparándonos cada día más como alumnos, como profesionistas y como personas en general. Pues así es, nos quedamos con esa reflexión para el final de este programa. Te agradecemos infinitamente, de verdad sabemos que tienes una agenda muy apretada. A nombre de Magnética FM, pues esta es tu casa como siempre. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación y creo que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, si requiere una asesoría, si requiere que se le despeje alguna duda que tenga de su negocio, de la forma en la que lleva sus finanzas, pues márquenos aquí y le pasamos por debajo del agua la pregunta a Sergio para que nos apoye con esto. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, fue un gusto de verdad de estar con usted en esta hora aquí en Los Ciudadanos. Quédese con la programación de Magnética FM. Acuérdese que tenemos la mejor calidad en sonido porque transmitimos vía estéreo. Muy buena tarde. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.